Quedamos como engañados, ¿verdad? 2 días de sol y hoy vuelve otra vez la lluviecita por ahí, por un lado, por el otro. Doña Andrea Sierra, porque vino seria hoy. Hoy es el 5 de diciembre. Yo no veo la hora que se acabe diciembre. ¿Por qué? Porque opté porque a mí no me gusta diciembre. Yo, como estoy estrenando bebé, opté porque me guste se diciembre. salvó. Me volví a ¿Cómo salvar. le fue con la versión número 8 del COVID? José, era la versión... Ah, bueno, José te está hablando. ¿Era la versión número qué? Nacho, no. De pues, amenaza. ya son varias amenazas. Pero lo veo como pálido. De pronto esas son las consecuencias que mejor la gripe que me dio. No me hicieron prueba, pero seguramente sería el COVID que anda por ahí rondando nuevamente. Hay mucha gente enferma de esa gripe, Nacho. Muy bien. No, definitivamente, ¿yo qué les digo? Yo le creía al diciembre y me gustaba, pero de repente las cosas como que empezaron a cambiar y no sé si a ustedes les han cambiado, a todos los que nos están escuchando por Real Estéreo en el 101.5, a los que nos están viendo por el canal Cosmovisión, en Facebook Live. De repente diciembre se volvió como muy de centro comercial, de regalo, de corre, De carreras. de carreras, y les digo la verdad, ya le cogí pereza al diciembre. Entonces a las carreras, entonces uno no puede llegar y qué pereza. Entonces yo no veo la hora que se acabe este mes para llegar a enero, que es muy tranquilo. Muy tranquilo. No me mire así, señor. No, Nacho, yo se lo estaba diciendo, yo tengo bebé recién nacido, yo opté por disfrutar mucho diciembre. No le pregunto a José, porque José sí es de disfrutar decembrino. diciembre. Sí, Nacho, yo soy José es de decembrino. pólvora y globo, ¿sí o no? Pólvoras, tacos. 100% Nacho, porque desde pequeño en familia siempre nos reuníamos en la casa de los abuelos los 24, todos los Sí, eso. tíos, sobrinos y demás, o sea, los primos. Entonces sí, la época me gusta mucho. Usted hasta hizo asustar la cámara, lo vi que lo poncharon con un tembleré, que la cosa más impresionante. ¿Qué pasa, hombre, el camarógrafo? ¿Y sabe, Nacho, frente a lo de Duber, cuántas variables ha tenido el COVID? Las que ha tenido Duber. Todas las que ha tenido Todas el COVID. las que ha tenido ¿Cuánta Duber. variable ha tenido el COVID? las Ha pasado tenido, por, Lo que ¿verdad? quieren es que soy resistente. por el Nacho. organismo de Duber. Resistente. Bueno, ¿usted qué está esperando esta Navidad? ¿Qué? Yo no sé. Yo me quedo como pensando Qué tanta pregunta cosa. tan corchadora, Nacho. Sí. Yo quisiera volver a sentir el olor a pino, volver a esa, como dice José, recuerdo mucho esas reuniones familiares y de hace tantos años, las bolitas de cristal y no esas de plástico. No, Nacho, yo recuerdo unas que eran como de hilo. ¿Usted no se acuerda? Sí, claro. De hilo que se desmecha. Y el típico alumbrado, la instalación que tenía como unos Chusitos. era como unos Musgo. chusitos que No, No, la desenredar instalación eso era de todo de chusitos un dolor de cabeza. y pararse en ellos, Dios mío santo. Así qué que otro dolor. preparados para los tacos, para las carreras, y me faltó este detalle, me faltó el otro, y corra, y a la novena, y entonces coma el buñuelo, la natilla, en fin, todo ese corre, y los aguinaldos, y el traído, y después prepare el 31 y váyase. Nacho, Que pueden ir a la playa, los que van a salir de la ciudad, muy rico. pero salvo obviamente contadas excepciones, es una época en la que la mayoría de las personas desarman su corazón. En el genérico de las personas les entra como un chip de generosidad, de amistad, de compartir, de hablar con el vecino que no hablan en todo el año, de participar de la chicharronada, de la natilla. En fin. Ya me habló de A mí me chicharrón. gusta. Yo me voy a poner a modo paciencia, tranquilo, con los tacos, con todo lo que se viene. No he comprado ni medio detalle para los aguinaldos y para todas las cosas, y ya he de ver, como típico colombiano, que me va a tocar el último día salga a correr. Nacho, lo único maluco de esta temporada decembrina es que 25 cae domingo, Ah, no fue nada más. primero cae domingo, eso es lo único, de resto. Y bueno, señores, sale Lidiana a decir que por eso arranqué. Nos engañaron, 2 días de solecito, pensamos que iba a haber un cambio de clima, bueno, pero por ahora no hemos tenido tanto aguacero tan fuerte. Parece de pronto que está menguando un poco, pero dicen que el invierno se va a prolongar hasta el primer semestre del año entrante. Tengámonos finos, Más. después de un invierno de estos puede venir un verano bastante complejo. Don Duber. Sí, Nacho, mire, esta mañana el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pues estuvo haciendo presencia en el lanzamiento del plan de seguridad para el departamento de Antioquia y para la nación, con presencia del ministro de Transporte. Esta actividad se llevó a cabo allí en el peaje que va al aeropuerto de Río Negro. Pues mire, Nacho, que el gobernador de Antioquia precisó
que le hacía un llamado precisamente a todos los antioqueños que se iban a movilizar este fin de semana y los puentes que vienen y durante este fin de año para que tuvieran especial cuidado precisamente en las vías, porque el invierno que no ha dado tregua parece que va a seguir, y decía él, va a continuar con fuerza y de acuerdo a lo que indica el IDEAM hasta el primer trimestre de 2023. Estas son las palabras del gobernador de Antioquia. No solo es el aumento de la movilidad, sino que ese aumento de la movilidad en este fin de año va a estar acompañado de una intensa ola invernal que no parece ceder y que en cierta medida, según las proyecciones del IDEAM, puede no solo extenderse a diciembre, sino hasta el primer trimestre del próximo año. Hay que tener un cuidado enorme. Todos los ciudadanos que se van a movilizar por las carreteras en Antioquia y en el país, por el aumento del flujo, combinado y aumentado con la continuidad de la ola invernal. Pues bien complejo, a cuidarnos bastante. Seguirá lloviendo, según dice el IDEAM, hasta el primer trimestre del año entrante. De hecho, ahora tenemos un invitado muy especial y le preguntaré acerca de esto, qué tanto afectan las obras de infraestructura. Por ejemplo, Salomé estuvo y está muy pendiente de esta vía tan importante turística de Antioquia, que es la ruta de los embalses, ir a Guatapé, al Peñol, y ella nos cuenta lo siguiente de cómo van las obras en este momento. Así avanza la remoción de material vegetal para habilitar la vía que conecta Marinilla con el Peñol y los municipios de Guatapé y San Rafael. En esta temporada vacacional, algunos comerciantes del sector turístico de la zona del embalse manifestaron que han tenido que hacer cancelaciones masivas de las reservas hoteleras, planes turísticos debido a este cierre. El secretario de Infraestructura de Antioquia, Santiago Sierra La Torre, confirmó que a partir de hoy será posible hacer transbordo permanente y si las condiciones climáticas lo permiten, el próximo miércoles se podría habilitar el paso vehicular. Mañana tenemos de invitado al secretario de Infraestructura de Antioquia. Le vamos a preguntar por esta vía. ¿Por qué llevamos tantos años escuchando que sí, que ya se hizo el negocio, que por Marinilla, que por el santuario, que la ampliación, que una calzada, que dos calzadas? ¿Por qué no se ha podido? 14 kilómetros, 15 kilómetros. No es la supervía. ¿Por qué no hemos podido en un tramo tan pequeño lograr construir una vía que esta región está necesitando para su desarrollo turístico? Nacho, lo más paradójico, esta región del departamento se convirtió en la número 1 en cuanto al turismo que viene al departamento de Antioquia. Había hablado precisamente con alguien de ProColombia y me decía, Medellín está por encima de Cartagena en cuanto al turismo, y muy particular, el oriente del departamento, Guatapé, el Peñol, se han convertido por encima incluso de Santa Fe de Antioquia en ese primer lugar que están visitando quienes vienen a Medellín. Así es. ¿Medellín está por encima de Cartagena? Sí. Wow. Medellín está por encima de Cartagena y Guatapé está por encima de Santa Fe de Antioquia. Sí, eso Y sí muy por lo sé encima de de primera Cartagena. mano. Bastante. Usted ve una Muy por cantidad de encima. monos. Entre otras, pues ya llegó hora de ponerle mucha atención. Cómo se deterioró el Parque Lleras, cómo se deterioró el poblado. ¿Por qué no hay una acción contundente para no perderle y que esto se llegue a estos puntos? Serán temas que vamos a discutir aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Hay un desgobierno en estas zonas de la ciudad de Medellín. No sé qué hacer con María Andrea. No, primero voy con una suya, José, patrocinada por Coordinadora, que apoya a los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Se habla bastante del salario mínimo para el próximo año. Creo que hoy empezaban mesas de negociación o mañana. Nacho, no, desde la semana anterior ya empezó la primera mesa de concertación, pero en realidad, claro, el asunto lo vamos a ver después del 15 de diciembre quizás. Pero qué dato salió hoy muy interesante, la inflación del mes de noviembre. Sí. La inflación del mes de noviembre se desconocía, fue del 0.77%. Ah, frenó. Frenó, pero fue superior a noviembre del año anterior. Noviembre del año anterior fue el 0.50. Entonces, ¿en cuánto va la inflación acumulada este año? En el 12.53%. Alta. 12.53%. Usted le suma el dato que conocimos la semana anterior, que fue productividad del 1.2%, estamos hablando de que ya estaríamos hablando de un 13.77%.
Eso, claramente a entender que eso es lo mínimo para el aumento del salario mínimo el próximo año. Falta ver qué nos va a pasar en diciembre. Pero ya eso no lo alcanzamos a medir Sí, para, por eso, para pero- este salario mínimo. Pero puede jalar esa inflación de este año. Entonces vamos en 13.7. Se está hablando mucho desde algunos centros de estudio, FEDesarrollo, ANIF, algunos gremios, de aumentos entre el 13 y el 15%, pero se tiene ya como base 13.77%. 12.53 de inflación de los últimos 12 meses. Vale la pena notar que en lo corrido del año va en el 11.72, pero en los últimos 12 meses es 12.5, más el 1.2 de productividad. Estamos en 13.77, Nacho. Muy bien, señores, Lotería de Medellín. Oiga, ¿cómo les fue? Ah, usted no estaba aquí, pero usted lo Pero metió. me hicieron partido. Pues No, saque pero él conclusiones, está. no está María Andrea. Pero no vino, Nacho. Ay, ¿será que se ganó? conclusiones. Oye, yo sí lo voy La a pedir a estamos los de la buscando. Lotería de Medellín que me den el desquite, que monten otro sorteo extraordinario de Navidad para la próxima semana. La estamos buscando, diga, Nacho. La estamos buscando. ¿Será José que se Luber ganó? y yo, que somos los otros 20 socios. mil milloncitos apenas, suavecita la cosa. Los socios, a los Lotería socios de de ese Medellín. boleto, hay ¿dónde que estará? No está yendo comprarla mal en la sociedad. todos los viernes, señores. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Y es que hablando de turismo, Medellín sigue creciendo en ese sentido y llegó la hora. No sé si para el gobierno actual o para la próxima administración realmente plantear unas políticas absolutamente claras de futuro, muy proyectuales. Tenemos que tener ese liderazgo como lo ha tenido Barcelona, París, Madrid y otras importantes ciudades del mundo. Aquí no podemos dejar que esto evolucione solo y se contamine solo también a su vez, porque es lo que está pasando. Arranque, como todo el mundo ve Cebón, entonces ahí mismo queda contaminado de, ya sabemos, prostitución, venta de drogas, venteros ambulantes, y se va volviendo en un caos que esto termina en una cochina de ciudad y terminamos destruyendo este negocio que en países como España son la salvación. Claro, en países como España son cerca de 90 millones de turistas al año. Y vengo a colación con esto, Uber, porque llega otra aerolínea a Colombia y llega a Medellín también. Sí, Nacho, mire, hoy anunció que que llegó ese primer vuelo de Arajet, una nueva aerolínea que es de República Dominicana que precisamente busca vuelos directos entre República Dominicana, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, y que está precisamente, Nacho, afianzando el turismo en nuestra ciudad. Lo que se busca es precisamente abrir ese portafolio y tener a Medellín precisamente como ese referente en cuanto a otra opción de turismo en Colombia. Es una aerolínea nueva que surge y pues anuncia su llegada ya y desde el día de hoy a la ciudad de Medellín. Muy bien. Vámonos con la nueva ave negra de este programa, que se llama Andrea Sierra. No tiene nada que ver con el vestuario. No tiene nada que ver, pero sí con la información que me trae, porque usted, mejor dicho, aquí tragedia en Risaralda, lamentable. Lamentable. Patrulleros asesinados. Lamentable. Accidente en Bogotá. Terrible. ¿Qué pasó en Sincelejo? Suelte toda su artillería de una vez para que salgamos de ese panorama maluco. El panorama nacional está muy empañado para este fin de semana y empecemos por Sincelejo. Lo que se suponía iba a ser la fiesta de la Navidad, el inicio de la fiesta de la Navidad en Sincelejo se convirtió en todo un campo de batalla protagonizado por quienes fueron a ver cómo se daba el inicio del alumbrado navideño. Salieron a las calles, tremenda pelea se armó, al parecer consecuencia de un acto de intolerancia originado en el exceso de consumo de alcohol que tendrían algunos de los asistentes. Aunque muchas personas intentaron mediar en esta pelea, pues no era suficiente, pues los ánimos estaban bastante caldeados y provocó que la pelea siguiera hasta altas horas de la noche. De acuerdo con la información que se comparte por parte del comandante operativo de la policía de Sincelejo, Francisco Javier Narváez, el hecho, pues aunque muy grande y multitudinario, no se presentó a mayores y no se dieron ni heridos ni capturas. Vayámonos a ver el accidente de Bogotá. Total irresponsabilidad e imprudencia en las vías fue lo que ocasionó un motociclista que cuando salía en una caravana con otros compañeros moteros decidió que era una
una buena idea ir a alta velocidad y no solo eso, adelantar por la derecha a un tractocamión que se encontraba circulando por esa vía. Al hacer la maniobra de adelantamiento, pues pierde el margen de maniobrabilidad y colisiona con un ciclista. Y no suficiente con eso, también derriba a otro de sus compañeros moteros que se encontraban en esta caravana. Los hechos fueron repudiados, no solo por los usuarios de redes sociales, donde rápidamente se hizo viral el video, sino también por la alcaldesa mayor de Bogotá, quien aseguró que el comportamiento de este motociclista, abro comillas, es el de un asesino al volante. Según se pudo conocer, no sufrieron lesiones de gravedad ninguno de los moteros ni el ciclista que se vio pues envuelto en este terrible hecho. Y también quedémonos en Bogotá porque 2 patrulleros tristemente fueron asesinados cuando respondieron al llamado de un ciudadano, quien reportó que su motocicleta había sido hurtada. Cuando los 2 patrulleros de 22 y 35 años de edad respondieron al llamado, fueron recibidos en el sitio donde encontraron la motocicleta y fueron avaliados, perdieron la vida. Estamos viendo en pantalla imágenes del momento en el que se les rinde un homenaje por parte de la comunidad y los policías, lamentando estos tristes hechos en los que la violencia sigue robándose la vida, Nacho. Bien, pues continúe. Tenía 4. Sí, me falta la gran tragedia porque Colombia está de luto. Se confirma que a 37 aumentó el número de fallecidos en ese deslizamiento que se presentó en la vía entre Risaralda y Chocó, puntualmente en el municipio de Pueblo Rico. Al parecer, varios vehículos quedaron sepultados luego de que un deslizamiento de tierra cayera justo en el momento en el que iban transitando. El presidente Gustavo Petro temprano en la mañana fue el primero en confirmar que por lo menos 27 personas habían perdido la vida, entre ellos 3 menores de edad. Los organismos de socorro han estado trabajando incansablemente en la búsqueda de sobrevivientes, que es lo que esperan. Sin embargo, no parece haber mucha esperanza, pero sí de los cuerpos de las personas que siguen atrapados. Este es un momento de esperanza en el que una menor de edad logró ser rescatada con vida entre lo que quedaba de este deslizamiento, Nacho. Muy bien, terminamos este primer bloque informativo, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes a la primera mesa de opinión de Antioquia. Conectados en Real Estéreo, estamos ahí en el 101.5, en Facebook Live, en YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, en todo, en todas partes, no paramos. Telegram. Hasta en el canal Cosmovisión, Telegram, en todas partes estamos conectados con la primera mesa de opinión de Antioquia. Y hablando de Antioquia, pues hace tiempos queríamos traer, a mí que me gusta hablar tanto de infraestructura, quería saber en este asunto de nuestras carreteras al Pacífico. Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3. Hoy invitamos al gerente de la concesión COVID Pacífico, encargado de Pacífico 1, don Mauricio Milán. ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Debe ser Millán, me equivoqué. ¿A usted le Millán. Eso, Millán. Don Mauricio, ¿cómo me le ha ido? ¿Todo muy bien? Con mucho trabajo en estos días, pero avanzando en forma muy importante. Uno podría decir que tal vez ustedes son una concesión que optó por una zona muy difícil, porque de Caldas hacia Bolombolo, digamos que el territorio es frágil, es un territorio que presenta mucha falla geológica y pensaría uno que representa unos retos de ingeniería bastante grandes. Pacífico 1 yo creo que es dentro de los proyectos de estas generaciones de concesiones, uno de los de más complejos, con una topografía desafiante y pues sí, con un entorno de geología y geotecnia también bastante desafiante que requiere soluciones de ingeniería de profundidad. ¿Cómo van ustedes? ¿En qué porcentaje están en la actualidad? El proyecto y lo que está dentro del alcance de la concesionaria va bastante bien. Por diversos motivos, la concesión, que fueron ajenos a la concesión inició su periodo de construcción un poco más tarde que las otras y empezó su periodo de construcción en el 2018. Y hoy en día ya tenemos el 93% de avance en relación con esas obras, pero más que el 93% con obras muy importantes, los túneles de Amagá, los túneles de Simifanal ya completos, la totalidad de los puentes ya completos, y ya en este momento estamos haciendo unos trabajos en unos taludes que han sido complejos y se requiere un proceso lento para su construcción y ya con trabajos muy importantes a nivel de pavimentos. Para que los televidentes y las personas que nos están escuchando en el FM en este momento, el retorno de su carga por allá en el sur del Valle de la Burra,
Cuando uno habla del 93% de ejecución no quiere decir que ya esté el 93%. ¿Cuánto está funcionando de ese 93% o cómo funciona eso? Lo que pasa es que en este momento Covipacífico ya ha habilitado tramos y digamos hay unos tramos, un tramo que en inmediaciones de Bolombolo, donde ya están los túneles de Sinifaná, la gente ya lo conoce. Sí. Hay otro tramo corto viniendo de Camilo C hacia Medellín, también otro tramo. Toda esa bajada ya está funcionando. Donde se ven unos taludes grandes Sí. con unas obras importantes. Hay otros tramos y el tramo más importante que es desde Camilo C hasta Titiribí, hasta la intersección que nosotros llamamos de Titiribí, que tiene los túneles de Amanga, es un tramo que va muy avanzado. Lo que pasa es que un túnel pesa muchísimo y esos túneles de Amanga es la principal obra del proyecto, que hoy todavía la gente no conoce, pero ya próximamente esperamos. Perdóneme, ese túnel que usted me está hablando, el que llega uno ahí de Camilo C, voltea a mano izquierda y aparece y va para allá. Al otro lado llegamos a la Siria, la famosa Siria. ¿Ese está terminado o todavía Ese no? ya está terminado. Lo que pasa es que todavía estamos trabajando en los accesos que tienen unos taludes que requieren mucho trabajo pero también vamos adelante. Desde la intersección que queda a la altura de la Siria hasta allá son más o menos 8 kilómetros, en que ya está muy adelante, pero todavía falta. Y el tramo de la Sinifaná, qué hubo derrumbes, qué problemas geológicos, abajo vimos les tocó a ustedes hacer ahí una cosa pues que realmente bien compleja, como se derrumbó otra carretera abajo. ¿Eso qué pasó con eso? El tramo de la Sinifaná, pues hubo un deslizamiento, digamos, ese evento quedó por fuera del alcance de la concesionaria. Con la ANI venimos trabajando y ya le entregamos la totalidad de los diseños de ese tramo, de cómo hacer esa reconexión. Eso va a implicar la construcción de 2 nuevos túneles y en este momento, digamos, la ANI ya está estudiando, porque eso va a requerir, digamos, unos recursos adicionales y está estudiando para esa carretera abajo o la carretera arriba. En la parte de arriba. No, 2 túneles adicionales. 2 túneles adicionales se deben hacer en ese. Gerente, cuando usted nos menciona que llegan el 93%, para llegar a ese 100%, ¿cuánto demora? Y la concesión, ¿dónde arranca y dónde termina? A ver, el plazo que nosotros tenemos es contractualmente a julio del año entrante. Se debe terminar lo que está dentro del alcance de la concesión. Y en ese sentido, digamos, ese plazo todavía parece, digamos, estamos tranquilos en relación con ese plazo. Posiblemente estamos adelantados en relación con el plazo y esperamos poder terminar antes. Entonces, digamos, eso dentro de los plazos está. Hay un tema y hay una serie de obras adicionales que no están contemplados en ese plazo porque requieren efectivamente algunos acuerdos adicionales con el gobierno, como este que acabamos de hablar de la Sinifaná. Y de hecho hubo uno que recientemente firmamos en agosto, que fue el de los retornos y unas obras adicionales que hay que hacer en paso nivel para poder hacer unos retornos ahí, que eso firmamos el 4 de agosto y eso son unas obras, digamos, complementarias al proyecto, que van a tener un plazo un poco más largo porque apenas lo firmamos el 4 de agosto y eso, pues, digamos, son obras adicionales por más de 100.000 millones de pesos. ¿Y dónde arranca la concesión? La concesión tiene un sector de construcción y un sector de operación y mantenimiento, digamos, cuando esté terminado. En construcción arrancamos en Bolombolo y vamos hasta un lugar que se llama Cuatro Palos, que queda alrededor de 5 kilómetros arriba de Camilo C, viniendo de Camilo C hacia Medellín. Ese es el sector donde está la construcción, digamos, y adicionalmente tiene un sector que va a quedar de operación y mantenimiento desde Camilo C, desde ese punto en Cuatro Palos, hasta, incluyendo la variante de Caldas, hasta Anconsur. En ese tramo hay 2 pedazos que lastimosamente en su momento el INVIAS estaba ejecutando y no terminó. Digamos, hoy también estamos mirando con el gobierno, ya le hemos entregado diseños, ya tienen licencia ambiental, para mirar qué fuente de recursos pueden ejecutar esos 2 tramos. Se les perdieron 3 o 4 kilómetros. Correcto. Están perdidos. Porque usted pasa un primer tunelcito que hicieron ahí, eso lo está haciendo el gobierno, baja usted por una doble calzada y ya están de ahí uno de estos restaurantes muy famosos y vuelve y tal. Y de ahí para allá vaya y ahí no empieza la concesión de ustedes, empieza mucho más abajo. La obra empieza adelante donde la gente ve ya... ¿Cuánto es ese espacio? Son aproximadamente entre los 2 sectores y son 3 kilómetros y adicionalmente una obra muy importante que también ya le entregamos a la ANI para que revise, que es el intercambiador de Primavera,
que quedaría al finalizar la variante. ¿Cuánto va a valer hacer ese pedazo que a alguien se le perdió y no se le ocurrió que eso había que terminarlo? Porque eso no es... A ustedes les dijeron, arrancan aquí, terminan acá, y eso es lo que ustedes están haciendo. Correcto. ¿Y cuánto vale eso? Porque tú imagínese de que... Pues, ¿De qué sirve toda esa obra imagina ese si no se cuello tiene? de botella en ese espacio. Es más, ahí es donde está el peaje actualmente. Hasta... En uno de los tramos está el peaje. Sí, señor. Ese tramo, esos dos tramos y el intercambiador de primavera, estamos hablando en obra civil, alrededor de 500.000 millones de pesos, más algunos valores por predios que se requieren en ese tramo. ¿Y quién pone esa plata? Estamos, digamos, en este momento ya la Porque- información la tiene el gobierno y con base en eso pues le hemos propuesto cómo puede participar la concesionaria, pero va a requerir unos recursos adicionales. Déjeme entender una cosa. Ustedes cuando salieron a esta licitación, ustedes se la ganan y ustedes ponen todo el capital de trabajo, ustedes hicieron todo, ¿sí o no? Para Y el eso es sector a que nos riesgo de ustedes, corresponde. para ese trayecto. Pero para este espacio, usted no, háganlo ustedes, no señores, que eso no fue. Pues, No, yo eso hice lo todos iba- mis cálculos para hacer lo otro. Esto lo iba a entregar en principio el Invías, se Sí. le iba a entregar a la ANI en doble calzada completo y nunca sucedió. Pero de Invías han dicho algo, o sea, nadie se No, ha manifestado. no, Sí, la ¿cómo, ANI cómo puede quedar ese vacío porque- tan porque- grande? Porque Es que no ustedes me están queda a claro. 7 meses. Y están a 7 meses y ese pedazo no está, es como si no entregaran nada. ¿Y cuánto se demora ese pedazo en hacerlo? La ANI, desde que se detectó el problema por parte de la ANI, hemos hecho diseños, sacamos la licencia ambiental y hoy están digamos, tienen que revisar efectivamente dónde pueden salir. el ¿Cuánto se recurso puede adicional. demorar hacer esos 3 kilómetros que hace falta? Aproximadamente 30 meses. más o menos. 30 meses. O sea, 2 años y medio. Esos 3 kilómetros, ¿por qué? Porque nuevamente, cuando ustedes van al suroeste, aquí no hay obra sencilla. Si ustedes han visto las obras que nosotros hemos hecho en el suroeste, cuando ven esos taludes, cuando ven esos puentes, pues obviamente en este tramo no hay túneles, pero son obras que requieren, digamos, de tiempo y requieren adicionalmente comprar predios. Entonces hay unos periodos que requieren... Oiga, me dejó bravo. 30 meses, 3 kilómetros. Cuando Sí, más dice de 2 30 meses, años. vuelve Uy, 3 años. uy, Nacho. Lo que pasa es que, Nacho, uno esos 30 meses los comprende como si fuera 100% obra, y lo que le estoy entendiendo es, dentro de esos 30 meses también está comprar los predios, adecuar el terreno. ¿Incluyen O sea, esos 30 meses eso? hay muchas actividades y nuevamente no son obras sencillas. O sea, es que yo creo que la gente que ha ido al suroeste y ve los taludes de Pacífico 1 ve que no son temas sencillos. No, pero es que me deja impactado es por lo siguiente, mire, entonces yo le entiendo lo que usted dice, hay que comprar predios, eso requiere tiempo, pero es que ellos ya van a entregar su obra a mitad del año entrante, entonces como quien dice, Claro. empiece a correr mientras compramos y mientras hacemos, o sea, esto va a ser Se está una dilatando. cosa Como empezar de cero otra bastante vez. compleja para la movilidad del suroeste. Y de- ¿Dónde van a quedar los peajes de ustedes? En Pacífico 1 solamente hay un peaje y es el peaje que actualmente hay, el peaje de Amagá. Sí. No va a haber peajes adicionales. Y digamos queda en ese sector, o sea, no sé, el Pero va peaje a ser definitivo. una con ocho- esto, con pago electrónico, un peaje grande. Una vez ya generoso. se tenga la doble calzada, el peaje diseñado es un peaje de 8 carriles, con todas las Y accesorios. ya sabemos más o menos de cuánto podría ser el costo del peaje. Digamos, desde que estructuraron estos proyectos establecieron el gobierno estableció unos valores de peaje, tanto para Pacífico 1 como para todos, en la medida en que, digamos, ya su ejecución se han ido dando en los diferentes y, digamos, sí hay unas variaciones en relación con los peajes a lo largo de las diferentes concesiones al momento en que se terminan las construcciones. ¿Cuántos kilómetros es la concesión en total? Son 50 kilómetros aproximadamente, incluyendo lo que se ejecuta y lo que se opera y mantiene. mantiene. ¿Cuántas personas están trabajando en esta obra? Nosotros, más o menos desde el 2020, que empezamos a llegar al pico, que fue justamente el año de pandemia, hemos venido desde el 2020 ya, digamos, con más de 4.000 empleados desde ese momento. Ya en este momento estamos empezando en esa fase que ya empieza a desmontarse un poco porque ya se han terminado muchos frentes, pero desde el 2020 hasta acá hemos tenido en promedio más de 4.000 empleados. ¿Qué es lo que más resalta usted de su obra? De este Pacífico 1, los túneles, esos puentes tan magistrales, porque unos puentes de unas alturas, Ya, se queda uno asustado. Realmente la inclinación es muy bajita, o sea, uno se va por una carretera muy aplanada. La velocidad de diseño en gran parte es de 80 kilómetros por hora, que fue la especificación. Eso implica sí que las pendientes no son unas pendientes altas. Pero yo creo que
hay que resaltar es el conjunto. O sea, esta es una solución de montaña de primer nivel, que combina efectivamente túneles con unos puentes muy largos y con unos taludes, pues, que todavía siendo yo ingeniero y a cargo de la obra, siguen siendo impresionantes. Bueno, ¿usted en qué fecha me va a invitar para yo ver cómo cortamos la cinta? La cinta. Nuevamente, aquí yo creo que un par de meses antes de julio del año entrante vamos a poder estar avanzando con lo que tiene Pacífico 1, y lo invito a todos para que conozcan no solamente cuando cortemos, sino conozcan la obra, cómo se está ejecutando y puedan verla desde allá, que a veces incluso las imágenes que ustedes han visto No, se quedan quedan cortas. Yo le digo, he bajado al suroeste, ahora en diciembre pienso ir y se quedan cortas. No es lo mismo esa sensación de los túneles y de pasar por el río Cauca. No, es otra cosa que uno dice, wow, esto sí es otra cosa. ¿Iba a preguntar usted Sí, algo? gerente Mauricio, mire, Sinifana yo creo que fue una sorpresa para todos, no sé qué tanto para ustedes, pero sí creo que un reto en proporciones magistrales para todos ustedes. ¿Qué lecciones les deja lo que vivieron con Sinifana y los retos que trae precisamente un sector con tantas fallas geológicas que en un momento determinado pues causó este deslizamiento tan pronunciado y que representó para ustedes, me imagino, una lección incalculable? No, yo creo que hubo un aprendizaje en general en relación con esa situación. Es una situación no esperada, nadie lo esperaba dentro del gobierno, y como sucede cuando hay las complejidades, pues, digamos, implica aprender muy rápido sobre las restricciones y poder definir unos planes de acción rápidos, que creo que lo pudo hacer la concesionaria, viendo soluciones parciales de corto, de mediano y de largo plazo. Hoy Sinifana, digamos, las actuaciones que se pudieron hacer para reducir el riesgo, independiente de esa solución nueva que está haciendo con túneles, hoy Sinifana está haciendo la solución para el suroeste. Acuérdense que el suroeste está bastante bloqueado por el cierre que hay en Santa Bárbara, y hoy en día ese sector pues está aguantando y está permitiendo pues que haya esa conectividad. Entonces yo creo que son muchas las lecciones, mucho el aprendizaje, y yo creo que al interior de la concesionaria y con las autoridades pues se pudo actuar, se pudo identificar la problemática y las acciones de corto, mediano y largo plazo. En este momento, ¿qué porcentaje de la vía está entregada? ¿Cómo es que le dicen? En un tema... Habilitada. Habilitado, sí. Terminada dentro de los... y que la gente lo esté pudiendo utilizar. De los ¿Cuántos 32 kilómetros, actualmente están alrededor de 8 kilómetros habilitados. 8 kilómetros. Y todos los meses ustedes van entregando, van habilitando un poco más. Lo que pasa es que hay un tramo muy largo que fue el que hablamos. Ese es un tramo que se abre todo o no se abre nada. Ok. Sí. O sea, el del túnel para abajo se abre todo. Pero yo creo que hay buenas noticias para los que viajan al suroeste. Es que hay un tramo intermedio entre Camilo C y Cuatro Palos, que también va, digamos, alrededor de 1 kilómetro, más o menos 1 kilómetro 700, que posiblemente antes del 24 vamos a poder estar utilizando hacia el suroeste. No me ha metido una chivita tan siquiera aquí en el programa. Entonces ¿Qué nos puede decir de Pacífico 2? Obviamente nada tiene que ver con ustedes, pero para quienes tenemos familia, por ejemplo, en el eje cafetero, en Manizales, en Armenia... Pero es que Pacífico 2 está entregado, falta es Pacífico 3. Bueno, pero entonces, para ir a estas ciudades, ¿en cuánto tiempo podríamos ir ya sin parisigas? Sin parisigas. Eso, digamos, los parisigas grandes son los que están entre la Pintada y la Felicia, que son los de Pacífico 3. Sí. Pues ahí sí no te puedo ayudar mucho, porque eso, pues digamos, la planeación ya detallada y cómo tienen ellos... Estos 50 kilómetros, ¿cuánto representan dinero? Hoy lo que hemos ejecutado en pesos de hoy, pues ahorita que están hablando de inflación y todo eso, pueden ser más de 3,5 billones de pesos. 3 billones de pesos, 50 kilómetros, eso es un dineral. En realidad menos de 50, 32. Eso es un dineral, pero es poner carreteras de última generación. De primer nivel. Invítenos, hombre, a conocer, a caminar por allá, nos gusta, me encanta la infraestructura, siempre ha sido... A caminar no porque está larguita la carretera. No, pero uno se baja y camina. Sí, camina, no, me parece bien interesante. Pues gerente de COI Pacífico 1, don Mauricio Millán, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Nacho, muchas gracias por tenerme acá y muy invitados al proyecto. Relájense, para Semana Santa ya sí vamos a tener más tramos terminados, más tramos de esos ya habilitados para la Semana Santa. Ya aguantamos lo más, aguantamos lo menos. En esos 50 kilómetros, ¿cuántos puentes y cuántos túneles hay? En los 32 kilómetros que fueron la obra nueva, hay 65 puentes.
De esos 65 puentes hay más de 30 de los que uno considera especiales, que son esos largos que se van construyendo como hacia afuera. Sí. Hay 4 túneles, los 2 túneles de Amagá, porque estos túneles son dobles, que son de más de 3,6 kilómetros, y hay 2 túneles, los de Sinifaná, que son de más de 1.300 metros cada uno. Va a haber, nuevamente con lo que les mencionaba de Sinifaná, pues más adelante va a haber esa solución a Sinifaná. Pero digamos, y a nivel de taludes, que muchas personas preguntan por los puentes, por los taludes y los túneles, pero no ven los taludes, y los taludes en este proyecto son una de las obras más importantes. Y ahí sí hay plática enterrada, le digo, También. porque eso es mucho el cemento y mucha la penetración para amarrar la montaña. Pero eso da una tranquilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Señores, vamos a hacer una pausa. Volvemos con ustedes. 2 invitados bastante especiales a continuación. Hoy invitamos a una persona que tenía muchas ganas de tener sentado aquí en esta mesa de opinión de Antioquia desde hace mucho tiempo. En la actualidad es el rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, es el doctor José Manuel Restrepo, pero fue ministro de Hacienda del presidente Duque. Yo lo voy a dejar en este momento en su cargo actual, rector. Por allí cuando le pregunten, le van a preguntar el ministro, pero por ahora, rector, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Nacho. Un saludo muy especial. Estoy muy bien, casi me coge la noche, pero aquí estoy. Oigan, y un saludo a todos los televidentes de Nos cogió la noche aquí en Cosmovisión. ¿Qué hace un bogotano el rector de la Escuela de Ingenieros? Aquí tuvimos al rector, ¿se acuerdan? En pandemia, mirando qué íbamos a hacer y tanto tema que hubo que hablar en ese sentido, porque se rebajaban o no se rebajaban las matrículas, cómo iba a ser ese estudio virtual, y los tuvimos a todos, al CES, al EIA, Bolivariana, tuvimos a varios rectores y lo conocimos. Pues realmente la Universidad de EIA, cosa de un prestigio bastante alto, unos niveles educativos altos. ¿Qué hace un bogotano aquí? Aunque ya me dijo, no, es que yo tengo familia paisa. Pues tal vez de entrada uno tiene pasaporte cuando tiene apellido Restrepo, ¿sí o no? Sí, señor. Eso ya le da por lo menos un pasaporte de entrada, pero tal vez mi pasaporte más importante es el haber dedicado 26 años a la educación superior. ¿En dónde? Esta es la 4ª universidad que yo manejo. ¿Por dónde ha pasado? Yo fui rector de una universidad pequeña, de la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en modelo dual, con la Berufsakademie alemana, incluso con los alemanes. Después fui rector del CESA, Colegio de Estudios Superiores de Administración en Bogotá, una escuela de negocios muy importante a nivel nacional también. Y después fui rector de la Universidad del Rosario. Ahora soy rector de la Universidad de IA. Y eso en el fondo no es nada distinto a mi profunda vocación y amor por lo más importante que uno puede hacer en la vida, que es formar seres humanos. Y cuénteme una cosa, ¿se vino a vivir a Medellín? Sí, estoy viviendo. ¿Se trasladó con su familia? Estoy viviendo, obviamente el traslado es un tema más largo porque uno tiene hijos grandes, pero en el fondo yo fines de semana estoy con mi familia en Bogotá y el resto de la semana estoy aquí. ¿Pero le apoyaron la venidita a Medellín o no? Claro, como me apoyaron también cuando hice el servicio público, como me han apoyado también para trabajar en universidades a lo largo y ancho del país. ¿Qué se puede esperar ahora en su rectoría de una universidad como esta que goza de tan buen prestigio? ¿Hacia dónde apunta usted? ¿Qué encontró? ¿Qué quiere hacer? Tal vez lo primero y más importante es construir desde lo que existe y construido, que además es muy sobresaliente, porque yo también coincido, la Universidad IA, o antes Escuela de Ingeniería de Antioquia, es una institución reconocida por su excelencia académica y humana, por su formación integral, por ser una institución personalizada, en donde no hay números ni cantidades de personas, sino donde hay personas y seres humanos que hay que formar. Una institución que recibe hoy los mejores egresados de los colegios de Antioquia, comparativamente con cualquier universidad, y de lejos, voy a decirlo de una manera de orgullo también, y entrega los mejores egresados de Antioquia también, comparativamente con pruebas de Estado, 1 o 2 a nivel nacional en el mundo de la ingeniería hasta este momento. Una institución que tiene egresados muy sobresalientes en el mundo profesional y que ha logrado fortalecerse en investigación. Pero a partir de ahí hay que construir. Hay que lograr que esto brille a nivel latinoamericano y mundial. Hay que lograr que la institución sea cada vez más internacional y globalizada. Hay que lograr que la institución sea pionera y reconocida a nivel nacional e internacional en temas de sostenibilidad, en temas de innovación, en temas de tecnología, en temas de emprendimiento. Es decir, hay que lograr
que la joya que ha tenido Antioquia históricamente la conozca el mundo. Yo creo que eso es muy importante. Porque la academia en Colombia, no sé si es una percepción mía o de pronto que no le hace mucha bulla, carecemos de tanta investigación o tal vez no se hace tan pública. A diferencia de Inglaterra, de Estados Unidos, donde uno ve que las universidades sí realmente trabajan mucho investigación. Porque nos quedamos en el pasado, Nacho. Es que en Colombia los doctorados llegaron tarde, las maestrías llegaron tarde. Si usted revisa la historia del país, pues llegaron no hace muchas décadas y los doctorados no hace muchos años. En forma. Quiere decir entonces que nosotros nos quedamos con una formación de pregrado y de especializaciones y nos llegó o nos demoró llegar a las maestrías y a los doctorados. Por eso es la importancia del avance en maestrías y doctorados que ha tenido Colombia. Eso hizo que era imposible hacer investigaciones, que uno no hace investigaciones sino con doctores o con personas que están en frontera de conocimiento. ¿Ustedes sí vieron lo que pasó? ¿Qué? Llega el rector y pone un montón de papeles como si le fuéramos a hacer un examen. Sí, señor. Y abrió toda esa cartamacha de papeles. Eso fue lo que le dejó el y yo dije, ministerio. uy, ¿de qué vamos a hablar? Aquí vamos a tener que hacer un documental. Lo veo como contento en su cargo, me alegra mucho. Mi hijo pues va a ser egresado este miércoles de allá, de esta prestigiosa universidad. Ya estaremos en su grado. Me sorprende mucho los estudiantes de allá porque son muy apetecidos para las prácticas, para cantidades de cosas. Es una universidad costosa. ¿Cómo hacer para que muchos puedan llegar? Ese es un buen punto. Incluso en la posesión, cuando tuve la fortuna de recibir la rectoría, que además lo hago con mucho orgullo, debo decirles, porque es una institución de calidad. Y cuando uno llega a una institución de calidad, siempre es más fácil construir. Propuse, y lo he venido haciendo incluso con los rectores de colegios oficiales y privados, especialmente por los oficiales, con el alcalde de Envigado también, que es mi territorio, propuse la creación de unos espacios de formación para jóvenes talentos sobresalientes, porque esto no es para jóvenes cualquiera, en donde logremos articular sector privado, la propia universidad y la familia misma del estudiante en un programa de becas de inclusión en donde haya realmente un compromiso para que en ciertos programas de la IA, ingeniería geológica, ingeniería ambiental, formemos generaciones que permitan que los territorios de Antioquia y de otras regiones del país se formen en nuestra institución. Yo creo que eso es posible y tiene que ser un compromiso también de inclusión, porque es que la EA tiene que tener un compromiso de inclusión social. Pero usted lo tiene, según nos decía el anterior rector, ustedes tienen buenas becas. Lo tenemos, pero hay que seguir creciendo en ese sentido. Hay que crecer en ese sentido, porque es que la institución, insisto, tiene que lograr salir a los distintos territorios de Colombia. Rector, a propósito de ese tema, qué pena, André, y ahora con la inflación que tenemos, ¿ya saben de cuánto va a ser el aumento de las matrículas para el año entrante? Así es, nosotros hemos venido haciendo, como decía, un esfuerzo incluso histórico en medio de la pandemia, con crecimientos muy por debajo del valor de inflación. En este año tomamos la decisión de que el aumento de matrículas era del 12.22%, que es la inflación de octubre. Ya acabamos de ver la inflación del último mes y es 12.5%, o sea, por debajo de la inflación nosotros estamos haciendo el aumento. Un esfuerzo gigantesco, porque esto no es un tema sencillo. Es un esfuerzo donde estamos pues, comprometiendo parte de nuestro propio desarrollo, pero con la convicción de que es un momento también para acompañar a las familias, sabiendo que de aquí en adelante nosotros tenemos que seguir sobreviviendo, porque si no la calidad no se garantiza. Me voy a quedar en ese tema porque básicamente la pregunta era la misma, y es que en Bogotá pues, el tema causó bastante revuelo, con algunas protestas incluso de estudiantes universitarios. ¿Han considerado la opción de que haya deserción escolar por ese incremento que se presente? Y de ser así, ¿qué medidas pensarían tomar para evitar esa deserción? El principio de la IA, Andrea, ha sido y seguirá siendo que en nuestra institución nadie, por razones económicas, va a dejar de estudiar en la universidad. Habrán seguramente razones académicas por las cuales algunos no pueden continuar, pero económicamente no existe ninguna razón. Es decir, la universidad ha puesto a disposición y seguirá haciéndolo un programa de becas y acompañamiento a esos jóvenes. José Gil, le presento al exministro. Bueno, y ahora para el exministro de Hacienda, ¿cómo ve, doctor José Manuel, la reforma tributaria del presidente Petro? A ver, la reforma tributaria tiene, digamos, unos elementos positivos en el sentido de que es una fuente de financiación para programas sociales que el país seguramente necesita para enfrentar una cantidad de dificultades en materia de equidad, en materia de pobreza, en materia de inclusión social. En ese orden de ideas, como yo le dije incluso en ese momento como ministro de Hacienda, Colombia, si no tiene nuevos programas sociales, pues no necesita una reforma. Pero si tiene nuevos programas sociales, va a requerir de una reforma. Es importante que el gobierno precise en qué, porque estamos sabiendo como a cuentagotas cuál es la dedicación del recurso. Hasta el momento sabemos que el 10% va a financiar la disminución del SOAT para motocicletas.
Eso es lo único que sabemos hasta este momento. Queremos saber en detalle. Eso lo vamos a hacer seguramente con la edición presupuestal que se presentará en los primeros meses del 2023. En positivo, ¿qué encuentro yo de positivo en la reforma? Encuentro de positivo, así no nos guste a los que estamos aquí presentes porque nos va a afectar, el aumento en el impuesto de renta en personas naturales. Creo que es un mecanismo de progresividad que tiene la reforma. Me hubiera gustado que se ampliara la base, porque si no se amplía la base, seguiremos siendo los mismos Paganini los que paguemos la reforma tributaria como personas naturales. Me gustó el tema del impuesto a los dividendos. No me gustó tanto el impuesto al patrimonio. Yo lo había desmontado en la ley de inversión social y no me gustó porque el impuesto al patrimonio se vuelve permanente. Entonces, imagínese usted está en una cuentagotas entregándole al Estado su patrimonio empresarial. Eso no tiene mucho sentido. Además, estamos copiando, yo no sé si es Zambia o Ruanda, el único país del mundo que tiene un impuesto al patrimonio y me parece que no es un referente. ¿Por qué satanizaron a Carrasquilla? ¿Y por qué no satanizaron a Ocampo? El país se quedó como perdido, porque realmente, no sé. Yo creo que en el mundo de hoy, después de la pandemia y durante la pandemia, y la experiencia mía fue esa, la estrategia de comunicación de una reforma es fundamental. Hay que hablar con la gente, hay que construir con los distintos actores. Yo viajé, nunca antes, soy ministro de Hacienda, había viajado a todos los territorios del país y dialogué con jóvenes estudiantiles, dialogué con sindicatos, líderes del paro, empresarios, gremios de la producción, medios de comunicación, beneficiarios de programas sociales para construir una reforma que fue la Ley de Inversión Social, que fue una reforma tributaria. Yo creo que seguramente el aprendizaje es que en estos procesos hay que hacer una gran estrategia de comunicación y obviamente también aquí había un respaldo político también para esta iniciativa actual. Estamos viviendo lo que ustedes construyeron. Eso es una bola de nieve que vemos que el país con un crecimiento, inclusive salieron tasas de desempleo del 9, pues de un solo dígito. Esto es esa bola de nieve. Pues está cambiar recogiendo todo por cambiarlo. Pues ¿Cómo entender? Está recogiendo todo el esfuerzo que se hizo en política fiscal, en política monetaria, en política de desarrollo productivo, en acompañamiento de un programa de reactivación económica que hace que todo el primer semestre y los primeros 8 meses del año sean los que estén soportando un crecimiento que va a tener Colombia, que yo creo que va a estar entre el 8, incluso por encima del 8%, siendo el primer país en crecimiento de los países de la OCDE. Eso ha permitido recuperar el empleo, todo el empleo que se perdió en pandemia. Eso ha permitido recuperar los niveles de pobreza multidimensional y de equidad que teníamos, incluso mejorando los que teníamos antes de pandemia. Lo que viene ahora es un escenario distinto, es un escenario de desaceleración global, es un escenario donde hay incertidumbres. La reforma tributaria dejó, en mi opinión, la gran debilidad, el lunar de esa reforma tributaria es lo que hace con el sector minero energético, porque esa eliminación de la deducibilidad de regalías es francamente absurda, es sin sentido común. Y creo también pues, que algunos otros elementos de impuestos que gravan las bebidas, los ultraprocesados y las bebidas azucaradas van a terminar teniendo un efecto inflacionario. Entonces, la inercia de ustedes, ¿hasta cuándo podría durar? Del anterior gobierno, porque eso hay que decirlo, ¿no? Hay unas inercias que vienen, unas construcciones, eso dura un tiempo. Primer trimestre del 2023. Hasta el primer... bueno, eso me da como cierta tranquilidad. Estamos viviendo el gobierno del cambio, según lo manifiesta el presidente Petro. ¿Cómo ve usted en general esos cambios en materia económica? A ver, yo creo que hay unos elementos positivos. La reapertura comercial con Venezuela es muy positiva, es una gran oportunidad para los empresarios colombianos. Yo creo que puede ser una oportunidad de comercio y una oportunidad de inversión. Yo veo positivo que se avance en un proceso de construcción de más paz o de paz total. La paz siempre será beneficiosa para el país, es decir, sería insensato decir aquí lo contrario. Siento que los programas sociales pueden ir en una buena dirección. Me parece que es necesario dar más claridades, no generar expectativas negativas. Por ejemplo, todavía no sabemos cómo va a ser esa reforma pensional. Lo que hay hoy en día es preocupante, por lo menos lo que está en discusión. Lo mismo en salud, lo mismo en la reforma laboral. Tuvimos algún componente muy positivo, repito, en la reforma tributaria. Se pulieron muchas cosas de verdad en la reforma, quedaron ese sinsabor en el sector minero energético. En general siento que lo que hay que tener cuidado es con generar más incertidumbre que puede afectar la inversión. Y si se afecta la inversión, ese es un tema delicado para el futuro del país. Exministro, no sé cuál sea el adjetivo para escribirlo, pero usted esta mañana tuvo un intercambio de trinos bastante interesante, por decirlo menos, con el senador Gustavo Bolívar, porque él hacía cuestionamientos sobre expansión monetaria
y sobre cómo determinaciones que se tomaron durante ese periodo de Duque hubiesen podido influir directamente en la inflación, no tanto como la subida del salario mínimo. Usted le respondía sobre ese trabajo. Yo quiero que nos resuma un poquito sobre las respuestas que usted le daba al senador y ese trabajo que se hizo desde que usted estuvo en la cartera de la Hacienda. El senador Bolívar cogía los datos absolutos de la base monetaria, que es el dinero de alta potencia, que es el camino para mover la economía desde el punto de vista del dinero, señalando que ha crecido mucho y que esa es una razón por la cual, es la razón por la cual hay inflación. Yo lo que le decía es varias cosas. Primera cosa es, así como ha crecido la base monetaria, creció el PIB también en materia nominal y en valor absoluto, casi en la misma proporción. Uno. Luego, le explicaba de una manera tácita lo que se llama la teoría cuantitativa del dinero, y es que el dinero es el que define la producción. Si hay más dinero, si hay más producción, pues tiene que haber más dinero, si no, no se puede adquirir la producción, por un lado. Y en segundo lugar, también le dije respecto de su planteamiento que hay otras fuentes que generan inflación. Es que hoy en día estamos viendo que, por lo menos en los últimos meses, el dato de inflación es casi 13 veces lo que es el promedio histórico. Y eso en parte está explicado por el comportamiento de tasa de cambio. Y la tasa de cambio está explicada por las incertidumbres que se generan por mensajes equivocados. Creo que hay que tener prudencia en esa materia porque si no la tasa de cambio sigue aumentando. Y le expliqué también que en buena medida esa política monetaria no es del gobierno. Porque es que hay que saber que la política monetaria depende del Banco de la República. De alguna manera, pues le insinuaba que vaya y hable con el Banco de la República, que es la autoridad monetaria, cambiaria, crediticia de nuestro país. Y finalmente, que en buena medida esa política monetaria y esa política fiscal fueron determinantes de que hoy Colombia saque pecho, como lo saca el hoy propio ministro de Hacienda con sus datos, porque le saqué los datos del propio ministro de Hacienda, de tener la tasa de crecimiento seguramente más alta de los países de la OCDE. Ministro, a mí me queda una duda grande. ¿Y qué tanto afecta a la economía de este país el dinero del narcotráfico? ¿Por qué? Porque les entran muchos dólares, supuestamente los deberían traer para vender y eso debería llevar el dólar hacia abajo. Nos está afectando esto y tenemos muchas personas de este país sacando recursos para otras, llevándolos a dólares, ¿sí o no? ¿Y cómo entender este asunto y un dólar de 5.000? Esa siempre ha sido una inquietud o preocupación. Como tal, las cifras oficiales no recogen en teoría el impacto del narcotráfico, pero en el día a día, en la dinámica propia de las transacciones que se realizan en la economía, pues es posible que el narcotráfico tenga un impacto. Yo no me atrevería a señalar una cifra sobre el impacto de ese factor, pero existe. Y lo que estamos viendo es que sí hay un crecimiento muy importante en los cultivos ilícitos y cada vez va a haber más, porque si los cultivos ilícitos no se enfrentan con erradicación aérea, es imposible enfrentar ese mal. Esto con erradicación manual no funciona y no va a ser suficiente. ¿Qué concepto le merece a usted Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía? No, yo soy respetuoso profundamente. Como ministra, no como persona. No, yo soy respetuoso de todos los ministros. Me parece que quien llega a una cartera ministerial es porque ha tenido un recorrido, un reconocimiento a juicio del presidente de turno. Y en ese sentido, la respeto como ministra. Creo que la respeto obviamente como persona. Creo que es muy importante, eso sí, que tengamos claridad. Por ejemplo, ¿va a haber o no va a haber nuevos contratos de exploración petrolera? Eso es una pregunta que hay que contestar con un sí o con un no, pero con claridad. Sí. Porque si no, seguramente no vamos a tener problema a corto plazo, pero sí a mediano plazo, pero sobre todo genera un muy mal mensaje para el inversionista. Yo lo voy a seguir tratando a usted como rector, porque es su cargo actual, así ellos digan el ministro. Rector, hablando precisamente de ese tema, leía, no sé si ayer o antier, Rusia dice, voy a cerrar la canilla del petróleo para Europa. Entonces, fuera de eso, que les tiene el gas controlado. Esta crisis de Rusia-Ucrania va a afectar considerablemente a Europa y va a afectar a Latinoamérica, en particular a Colombia. No va a afectar, ya ha afectado, nos ha afectado mucho. Y nos ha afectado mucho por varias vías. O mejor dicho, la pregunta sería, ¿va a profundizar esa afectación? Pues depende de la continuidad de esa guerra absurda, llamémosla, o invasión absurda de Rusia a Ucrania. Es que nos puede afectar de distintas maneras. Rusia y Ucrania son los grandes proveedores de fertilizantes, de la urea, por ejemplo, que es material de insumo para el sector agropecuario. Por eso vemos precios gigantescos y altísimos. Simultáneamente con eso, Rusia y en Ucrania se da la altísima producción de trigo. Y el trigo es el insumo principal para producir pan. Aquí en Antioquia, afortunadamente, comemos arepa. Pero el pan se ve afectado por el aumento de precios. Y en tercer lugar, hay una tercera afectación y son los costos energéticos. Todo este aumento de los precios de las energías, del petróleo, del gas, entre otros temas,
significativamente en el mundo entero nos afecta. Y además afecta a los países con los cuales tenemos relación comercial, y esa relación comercial también nos afecta, cierro diciendo, afecta a la inflación en Estados Unidos y en Europa, y la única reacción de la FED o del Banco Central Europeo es subir tasas de interés, a lo cual el Banco de la República de Colombia tiene que hacer lo propio. Y entonces su opinión acerca de Estados Unidos. Parece ser que no esa tal recesión en Estados Unidos, o al menos no, o esa desaceleración tan grande que se esperaba, ¿cómo nos puede afectar? O sea, Europa por un lado, bien complejo, pero Estados Unidos, ¿esa máquina se sigue moviendo o cómo es su percepción? Estamos en el preludio, Nacho. Yo creo que todavía hay que esperar cuál es el impacto que va a tener los aumentos de tasas de interés de la FED, así como de la Reserva del Banco Central Europeo, sobre la dinámica económica. Es que eso todavía no lo podemos anticipar. O sí podríamos decir, va a haber una afectación necesaria en la desaceleración en el crecimiento de Estados Unidos. Y de ser así, no se lo olvide, nuestro primer socio comercial son los Estados Unidos de América. Y entonces, ¿por qué los gobiernos de izquierda como que no les gusta mirar ese panorama internacional y quedan como en una burbuja? Usted ve a Boric, ve el mismo Argentina, está en una crisis bastante compleja. Pues hablar de Venezuela no hay que hablar porque eso es otro mundo diferente. Ecuador, Perú, en fin, ¿cómo ver todo esto? Yo no sé, porque yo veo, por ejemplo, Lula consciente de la realidad internacional. Él, cuando hizo su gobierno, incluso fue consciente de esos escenarios internacionales. Yo creo que hoy gobernar ya no es un tema de izquierdas, de derechas, de centros, de nada de eso. Gobernar es pragmatismo, o sea, saber un poco para dónde va la dinámica del país, cuáles son las estrategias más importantes, qué necesita la nación, si necesita respuestas en pobreza, en equidad, en crecimiento, en desarrollo productivo, en justicia, qué cambios tiene que hacer. Y con sentido pragmático uno tiene que gobernar. Es que si no gobierna uno con sentido pragmático, pues se lo come el mundo. ¿Hasta cuándo cree usted que va a seguir el discurso de que el gobierno del presidente Iván Duque fue lo peor que le pudo haber pasado a este país? ¿Hasta cuándo van a seguir con ese discurso? Y dicen que fue lo peor, pero tenemos una economía que miren cómo respondió, qué fue lo que pasó con la pandemia. Ahora hablamos de que tenemos el peor sistema de salud y resulta que no es tan malo como lo dicen. Una cantidad de desinformación que de pronto confunde a la gente y entonces nos encontramos con un enemigo perfecto, el anterior presidente. Este es un mundo a través de las redes sociales en donde hay posverdades, inevitablemente, y esas posverdades siempre van a existir. Yo creo que hay que seguir haciendo comunicación de lo que se ha hecho y de lo que debería hacerse hacia el futuro, pero sobre todo mirar para adelante. Eso le dije también, así cerré al senador. Hombre, mire para adelante, hay que mirar para adelante para construir siempre un mejor país. Mire, yo soy positivo en muchos de los temas de construcción de país. Yo creo que aquí hay que superar tantas polarizaciones y divergencias y diferencias y ver que el país lo que necesita son trabajar en equipo y construir para adelante, echar para adelante. Yo, por ejemplo, le decía, porque me han criticado que es que dejamos la olla raspada, ¿no? Pues sería culpa mía dejar la olla raspada, pero en realidad es una olla raspada como sabrosa, porque tiene 14 billones más que han recaudado adicionales en este año, 14 billones más que adicionaron al presupuesto del próximo año, que vienen de la dinámica propia del país. Y aparte de eso, pues hay casi más de 20 billones de pesos adicionales en dividendos de Ecopetrol, el recaudo disparado también y un crecimiento el más alto en los países de la OCDE. Entonces decía yo, pues ese raspado, esa olla raspada, es un buen cucayo, ¿no? ¿Cómo llegamos a 400 billones de presupuesto? 406. 400, bueno, es que 6 son 6 billones. Sí, tiene usted toda la razón en la corrección, ¿no? Ahí no podría... Es que un billoncito... 14 billones se agregaron, ¿en qué? Y entonces yo ahí es donde digo, es una buena olla raspada, tiene buen cucayo, porque esos 14 billones son por un mejor recaudo tributario, por el mejor comportamiento del crecimiento de la economía. Es que, Nacho, a nadie se le puede olvidar, y por eso es tan importante no caer en la teoría del decrecimiento. Es con crecimiento que se genera más recaudo tributario, y es con crecimiento que se genera más inversión, y es con crecimiento que hay más empleo, y es con crecimiento que hay menos pobreza, y es con crecimiento que hay mejor equidad. El exministro no opinó de la ministra Vélez, pero... Es muy clara su posición referente a ciertos postulados. Rector, quiero volverlo a invitar otra vez a este programa, ya que estamos tan cercanos. Hagamos una para que sigamos hablando de economía, que le enseñemos a la gente, que lo entiendan. De pronto no al nivel que usted lo maneja, pero para dummies, y me gustaría, porque es que pienso que esa es una responsabilidad de los medios y de todos nosotros. Eso es muy fácil mirar con el retrovisor, pero hay que entender cómo se está moviendo el mundo. Lo veo que es cercano a esta mesa, entonces lo quisiera tener aquí panelista. Usted sabe que me encanta estar en los medios de comunicación. Yo estuve toda mi vida prácticamente recientemente en Caracol, incluso como comentarista en materias económicas.
Me encanta estar aquí, estaré las veces que sea necesario. Creo que las universidades y la IA va a estar en esa lógica, tienen que superar la Torre de Marfil, ir más allá de sus escenarios tradicionales, salir a la opinión pública, estar eso. opinando. Cuente con este medio para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. En verdad, tenía muchas ganas de conocerlo, de saber después de Carrasquilla qué había pasado. Y ya tenemos unos resultados que hasta ahora lo dicen No son todo. buenos. Sí, es que Así digan lo los contrario, resultados son pueden buenos. decir todo lo que quieran y los resultados demuestran todo. Desafortunadamente, eso le está pasando a este gobierno. Pésimos en salud, y sale un medio importantísimo diciendo, señores, tienen la mejor salud. Pésimo en esto. Hombre, y queda uno como, wow, entonces, ¿hasta cuándo le va a durar ese discurso? No sabe uno. Pero es el manejo del lenguaje, Nacho. Yo veía en unas declaraciones del presidente Petro, donde él estaba hablando con unas comunidades y hablaba de las vías terciarias. ¿Sí? Pero vías terciarias, es un lenguaje de yuppies, vías campesinas. Entonces le hablaba, no, es que son vías, no son vías terciarias. Es el tema del lenguaje que lo ha manejado muy bien. Rector, exministro, Mauricio, óigame a mí, José Manuel Restrepo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y bueno, ya aquí estamos felices de estar con ustedes en esta noche y estaremos seguramente más. No me vayan, tengo al alcalde de Titiribí, ¿cuántos ya invitándonos a montar en mula? Ustedes ahorita le van a poner La fiesta de la empresa debe ser en mula de Titiribí. Yo creo que sí, ya. Muchas gracias, volvemos con ustedes en breves minutos. Alcalde del municipio de Titiribí, ¿cómo me le va? Jaime Humberto Salazar. Muy bien, Nacho. Buena tarde para usted, para toda la mesa de trabajo y los televidentes. Esa inquietud suya, usted como que no lo dejan, usted es como medio intenso. Pero ahora se va a meter con una cosa, ¿de qué se trata? Nacho, mire, justicia restaurativa. ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Con qué se cabalga? Eso le voy a explicar con qué se come. Bueno, Titiribí va a ser el primer piloto de cárcel municipal a nivel nacional que va a tener una cárcel para sindicados en modo justicia restaurativa. Esto no es pues una novedad, inclusive en el Código de Procedimiento Penal hay unos artículos que hablan de justicia restaurativa y de todo lo que se supone que debe ser la razón de ser cuando una persona está detenida, pues nuevamente reeducarlo. Total, esto ya tiene un modelo muy exitoso en Cataluña, inclusive con la gente de ETA. La persona que nos está asesorando en esto y con la que hemos tenido la interlocución de Colombia Restaurativa tiene experiencia en Barcelona con esto. Muchos años, en muchos trabajos con integrantes de ETA que no cometieron delitos pues de coja un celularcito o allí calumnia a un funcionario. Pues delitos gravísimos de terrorismo, que eso es otro nivel y allá el sistema ha sido muy funcional. A mí se me ocurrió esa idea, cualquier día me presentaban a Juan Guillermo y se me ocurrió la idea y empezamos a buscar contacto, Nacho. Le digo que eso le suena mucho a la presidencia de la República, al punto que el ministro de Justicia ya nos dio el aval, el doctor Osuna. Y le suena mucho al presidente, ¿por qué? Porque la paz total de Petro tiene que pasar por las cárceles. De hecho, él ya tiene unos negociadores con todos estos grupos criminales en las cárceles del país y con las guerrillas, pues para que eso sea un hecho. ¿Qué es lo que queremos nosotros en Titiribí? Tenemos la voluntad de la Gobernación de Antioquia de entregar unos recursos importantes para repotenciar la cárcel, que está en los bajos del Palacio Municipal. Es una estructura, pues, en tapia, imagínate. Pero se va a repotenciar. En modo justicia restaurativa, ¿por qué? Lo primero que tiene que existir, Nacho, es que no puede haber hacinamiento. Cuando hay hacinamiento, ahí empieza a morir todo. Totalmente. Exacto, no puede funcionar. Pues, y una cárcel para 50 internos y con 150, eso es inhumano. Segundo, la restauración pasa por un proceso muy bonito de la víctima y los victimarios y de la sociedad. Todo el tema del perdón, eso pues es un tema que es muy complejo, eso no es tan fácil como que venga, sentémonos y usted cometió un delito contra mí y pasemos el 31 de diciembre juntos y cantemos Año Nuevo, no. Pero por lo menos que haya una interlocución entre víctimas y victimarios que les permita una vida en sociedad, una vida tranquila. Nuestro modelo va a ser este. Bueno, la gobernación nos va a meter los recursos, un aliado estratégico, el doctor Aníbal Gaviria, aprueba de todo, nos restaura la cárcel, el ministerio nos avala. Tenemos de aliados a la MAP OEA, esa es la misión de apoyo al proceso de paz. Tenemos a la USAID, que ya están en conversaciones con ellos. Juan Guillermo tiene conversaciones esta semana con ProAntioquia. Y tuvimos un foro en la Cámara de Comercio hace unas 2 semanas con el ministro
que les gustó mucho a ellos, tratando de que también los empresarios se sumen a esta acción, porque la idea es lo que dice Duber. Hombre, un muchacho cometió un delito menor. Bueno, lo primero es que eso hay que arrancarlo con delitos menores. No podemos arrancar pues con un homicidio y venga, lo sacamos a trabajar y haga esto y lo otro. No. Hay que arrancar con delitos menores para que eso se pueda ver en el horizonte que hay un proceso exitoso. Entonces, vamos a llevarlo, muchachos, preferiblemente del círculo del suroeste, porque lo primero que se rompe cuando hay un delito es ese vínculo familiar. Los muchachos los llevan a la cárcel de La Dorada y a la familia, los primeros 6 meses va una vecesita, después no vuelve, eso se rompe y eso empieza a fracturar mucho más, digamos, que todo el tema psicológico de una persona de estas, y la idea es que eso no llegue allá. Entonces, párame ahí. Entonces usted lo que quiere es traer gente del suroeste, personas involucradas en cualquier acto. Por supuesto, para que los actos de justicia restaurativa con las víctimas pueda ser gente cercana que venga y ejecute las acciones. Entonces el modelo es, pues con los permisos y los avales de los jueces, obviamente, porque eso no es que es que yo necesito permiso para trabajar y me fui. No, usted tiene que ir ante un juez de control de garantías y decirle, vea, este muchacho cometió este delito, si hurtó este celular, es un delito de bajo impacto. ¿Para qué lo vamos a tener 3 años en una cárcel encerrado sin hacer nada? Démosle la posibilidad, tendámosle la mano, démosle una oportunidad de que vaya a una finca de estas de Titiribí, a un cultivo de aguacate o de limón, o a una granja muy grande que va a ser Contegral. Dejémoslo que en el día trabaje. En la tardecita venga al pueblo y haga las acciones de justicia restaurativa con sus víctimas. Converse, si sabe un oficio, que se lo enseñe a sus víctimas. Digamos, un oficial de construcción. Venga, pues, víctima, que ya hemos tratado de tener una interlocución. Venga, yo le enseño el oficio. O soy marroquinero. Venga, yo le enseño. O sé hacer artesanías, o lo que sea. Y por la noche, que purguen su pena. Nacho, yo creo que eso es un proyecto ganadorcísimo. Porque la persona va a estar trabajando. Entonces, no solo está con el entorno de su familia, sino que va a tener un ingreso que le permite seguir atendiendo a las obligaciones familiares de sus hijos, de su esposa y todo eso. Es decir, esa persona va a sentir que el Estado, que siempre los ha abandonado y los ha dado a su suerte en las cárceles, les está tendiendo una mano para decirles, venga, que esto sí se puede. Usted puede salir resocializado. ¿Cómo sería la administración de esos ingresos que percibirían los reos que se atengan a esta justicia restaurativa? Pues hay que buscar el mecanismo. Ellos inicialmente no pueden tener, digamos, que manejar dineros. Hay que buscar un mecanismo que ya lo conversaríamos con la corporación que administre la cárcel para ver cómo se hace. Porque inclusive el proyecto, Andrea, está focalizado también en que los que hacen la comida dentro de la cárcel, que eso es un trabajo esclavizante a los rancheros, porque nunca les pagan la comida y ya. Que la corporación que va a administrar la cárcel le diga, venga, usted está elaborando los alimentos, venga, le vamos a pagar medio salario mínimo legal mensual para que usted se ocupe de eso con cariño y haga cositas buenas, y además para que le pueda mandar un ingreso a su familia y pueda irse ayudando. ¿Cuántas personas creen ustedes que pueden impactar y desde qué fecha? Nacho, vea, esa cárcel, la última vez que estuvo asignada tenía 120 personas. En modelo justicia restaurativa no podríamos, y no por ahí con 60 o 70. Entonces, pero son esos 70 más las familias. Y uno calcula que pueden ser, pues, por núcleos familiares, de 10 personas más o menos. Eso impacta un poco de gente. El modelo de administración es el siguiente. Nosotros le entregamos la administración de la cárcel a una corporación que se llama Colombia Restaurativa, con alianza de los empresarios también para que aporten, se vinculen, unos con empleo, otros con aporte en especie, los que tienen empresas y pueden llevar talleres a Titiribí, pues que lo lleven. Y como todo municipio tiene que tener un dinero destinado para sostener a sus privados de la libertad en cualquier parte. A Titiribí, si tiene una en Bolívar, tenemos que pagar 2 millones de pesos mensuales. Entonces la corporación le cobra a esos municipios y con eso funciona. Es decir, con esos dineros se sostiene el médico, la enfermera, el administrador, la guardia, se compra la comida, se pagan los servicios públicos, todo lo que hay que hacer en una cárcel, porque la gran preocupación mía con la gobernación era, bueno, yo permito que repotencien la cárcel, pero yo no la administro. Cuente que no. Primero, porque no tengo la experiencia ni la capacidad. Y porque yo no voy a sacrificar recursos de un municipio de categoría 6, que son bien escasos, para meterlos allá, sabiendo que lo necesito para mis proyectos de inversión, en cultura y en turismo y en educación y en deporte y en todo. Entonces quedamos en que la va a administrar una corporación que tiene experiencia en esto, que ya trabajó en La Picota, en Bogotá y en otras cárceles. Es esta misma persona que trabajó en Barcelona, España, con justicia restaurativa en esas cárceles de allá. Entonces eso digamos que eso se sostiene. La alcaldía de Fredón y de Bendía, con los internos que tiene país del suroeste, se sostiene. Y para nosotros sería, digamos que mucho más ganador, porque en el día las personas, si los jueces lo permiten, pues no van a estar dentro de la cárcel, sino por fuera. Entonces se va a consumir menos energía, menos agua, va a haber menos problemas de convivencia entre los internos, que usted sabe todo lo que se presenta. Eso se lo hemos tratado de vender todo así.
al ministro, se lo vende Juan Guillermo a ProAntioquia, se lo vendimos a la Cámara de Comercio y algunos empresarios y están dispuestos a respaldar el proyecto. Y el visto bueno del presidente de la República vino a través del ministro Osuna cuando dijo, este proyecto sí va. Además, porque se humanizan las cárceles. Además, porque se descongestionan los comandos de policía, Nacho. Imagina un comando de policía como el de Titiribí con 6 o 8 internos. No, está lleno. ¿No? Y con 7 policías pues, o 8 de pie de fuerza. Entonces, si tienen que estar ahí cuidándolos, si hay que atender una emergencia por cualquier situación grave, pues ¿dónde? ¿Cómo se van a ir y van a dejar los Fecha de inicio. De repotenciación de la cárcel, empezando enero. Creería, hoy estuvimos hablando con una persona de la gobernación y yo le dije, necesito que le metan acelerador a eso, para que al primer trimestre, es decir, después de la Semana Santa, ojalá podamos tener al presidente Petro en Titiribí inaugurando ese piloto, esa cárcel, para que empiece operación rápidamente. Juan Guillermo ya empezó conversaciones con los alcaldes de la subregión para empezar a mirar qué alianzas hace con ellos para traer también esos privados de la libertad a nuestro municipio. Y hago una última pregunta. ¿Qué le espera a la gente de Titiribí ahora en diciembre, a los turistas? ¿Qué hay para ver en Titiribí? Ven, Nacho, hace 8 días hicimos un Yo Me Llamo Titiribí, que yo no creí que eso iba a tener tanto impacto. La verdad, yo tenía menos expectativas. Ese parque estaba a reventar. Entonces, eso nos motiva a que el año entrante hagamos otro con un premio bueno, ya pues de 30 millones, que los artistas a nivel nacional digan, bueno, vamos para Titiribí este fin de semana a participar en este Yo Me Llamo y a ganar un buen premio. Esta semana estamos en todo el tema de alumbrados. El 10, el próximo sábado, tenemos un festival de parranda, es decir, de música parrandera, va a estar Horacio Grisales, Nicolás Muñoz, un grupo de Titiribí buenísimo, que nosotros estamos tratando de consolidar un proceso de música parrandera, pero una cosa bien construida, es decir, que a partir de la música de parranda podamos hacer unos conversatorios y unos actos académicos de enseñanza del origen de la música parrandera y que posteriormente hagamos el concurso. Y el año entrante con el hijo de Joaquín Bedoya, que ustedes saben quién es el autor de toda esa música decembrina que bailamos nosotros, como lo pensamos, creo que podemos llevar unos grupos de juventudes parranderas de Antioquia a competir por un Grammy. ¿Por qué no? Es que nos tenemos que dar la pela con eso. Hombre, como siempre, felicitar a una persona, usted es bastante innovador. Yo creo que eso no lo había visto este municipio en toda su historia. En su historia lo diría un cambio radical de pensamiento. Lo más importante es que el que llegue continúe, porque estos municipios tienen mucho futuro, no se pueden quedar estancados en el pasado. Y usted lo está llevando hacia otra dimensión. Lo felicito, en verdad, me alegra mucho todo lo que está haciendo usted por Titiribí. Y lo sigo esperando pues para cabalgatan las mejores mulas del mundo que las producimos y para que hagamos los recorridos de trapiche, de experiencia de trapiche, de café, de cabalgata de luna, el recorrido patrimonial, de caminos, Nacho, caminos hasta prehispánicos tenemos en Titiribí para que lo sepa, de antes de la conquista. No le digo todo, porque la mula suya tiene que ser una señora mula. No, le tenemos. La más grande, la más chiquita. La mía, la más taparuda. Bueno. Ya, yo conozco contento que se vaya detrás de todos nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Feliz tarde. Los invito, vámonos para Mallorca un momento. Ya volvemos con ustedes y más invitados aquí a Nos Cogió la Noche. En Mallorca ya estamos viviendo, digo yo, la mejor época del año, la Navidad. Y obviamente pues ya encendimos todas las luces gracias a Mayolín y los amigos del bosque y ya la Navidad se vive en Mallorca. Y si hay un lugar donde se vive la Navidad y se enciende la Navidad es en Aromarte, Colombia. Este hermoso lugar que ya estuve por acá visitando alguna vez hablando con Moni, pero esta vez vamos a hablar de Navidad. ¿Qué más, Moni? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, pues feliz por acá. Claro, yo feliz de estar acá porque dije, vamos a ver qué tiene Aromarte Colombia para Navidad. ¿Qué tenemos este año? Bueno, para este año tenemos las velitas tradicionales para el 7 y el 8 personalizadas. Ok. Totalmente, por ejemplo, esta dice 2023 lleno de mucha salud. Ok. También tenemos esta referencia. Sí. Y todas vienen con frases diferentes. Qué bonito. Que también pueden venir y hacer sus pedidos acá para personalizarlas como les guste. Claro que también sí. tenemos referencias así, que pueden venir en una cajita empacada, como para un regalito. Vienen con aroma a pino, aroma a menta. Ah, esto huele delicioso. A ver, ¿Este es aroma de chocolate? No. Vea, ustedes tienen que venir definitivamente porque además uno la enciende
Y yo que tengo el placer de tener una de estas velitas, la casa queda impregnada, es delicioso, o sea, los aromas que uno siente acá realmente sí se sienten. Y además lo bonito de la Navidad, y digo yo de las velas, es que también es un ritual, ¿no, Moni? Sí, totalmente. Siempre uno prende una velita con una intención, entonces eso es lo que nos diferencia a nosotros, que siempre le colocamos alguna frase en especial, alguna palabra. Entonces, recuerden que todas nuestras velitas siempre son personalizadas. Claro que sí. Moni, si alguien quiere, es que yo quiero en mi familia poner los nombres de todos los integrantes. Claro que sí. ¿Se puede? Bien, sí, pueden venir acá, nos pueden buscar en el Instagram y pueden venir y recoger sus pedidos acá. ¿Y cómo los encontramos en Instagram? En Instagram estamos como velas aromarte_Medellín. Ok. Y nos pueden contactar también por el número de celular. Ok, listo, perfecto. Ya lo ponemos aquí en pantalla para que ustedes también lo vean. Aromarte está aquí en la etapa 2, este es el piso 2, frente aquí al puente norte. Ustedes llegan y además, ¿esta cuál es, Moni? Esa es la referencia 012. Sí. Viene personalizada por dentro, mira los detalles que trae. Este es pino. Este es aroma de pino. Miren esta belleza, son unas estrellitas llenas de una escarcha súper linda y súper bonito, súper bonito. Estamos enfocando demasiado en Navidad. Saben que uno cuando regala una velita le está iluminando la vida a la otra persona. Sí, es cierto. Los esperamos a todos por acá. Bueno, y ustedes ya saben además que encender las velitas pues es el fuego que convoca, que une a las familias, y ahora que viene el Día de las Velitas pues ya lo saben, frases hermosas, palabras muy dicientes para que nos reunamos. Aromarte los espera para que ustedes aquí, no solamente las velitas que vemos, sino que además siguen con todos los productos que han tenido durante el año. Total, todas las velitas personalizadas siempre. Temas empresariales también. También para las empresas, para los regalos para los empleados. Que además eso es supremamente importante. Y seguimos con las líneas de siempre, baby shower, primeras comuniones, bautizos, matrimonios, fiestas. Además que se puede complementar con una tarjeta bien linda, es la vela, pero también el mensaje que enviamos. Mejor dicho, aquí ustedes se van a desenvolver muy tranquilamente con un buen detalle. Moni, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por venir. Y ustedes ya saben, Aromarte, Centro Comercial Mallorca, etapa 2, piso 2. Aquí los esperamos. Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Doña Carmen Arango, ¿cómo me le va? Muy bien, muy buenas noches. Doctor, ¿cómo ha estado? Bien. El hijo, eso es una maravilla. Carmen, bueno, hablemos un poco de qué pasa si no se afilia al trabajador. Y hemos visto casos, ya han salido unas denuncias impresionantes. Claro que sí, mira, el sistema de seguridad social integral, estamos hablando, esto es el tema de pensión, ARL, salud, funciona como un sistema de aseguramiento. Entonces, cuando el empleador es diligente y cuidadoso y una vez ingresan sus trabajadores a laborar para él, procede a hacer la afiliación, y él, con hacer esa afiliación y el respectivo pago, está trasladando esos riesgos de eventualmente una enfermedad, un accidente, una pensión, ya sea por vejez, por muerte o por invalidez, al sistema directamente. Entonces, ¿qué pasa cuando un empleador desafortunadamente es negligente en dicho actuar? En caso tal de ocurrirle alguna enfermedad, un accidente laboral, o esta persona llegara a fallecer y no tenerlo afiliado, le corresponde a ese empleador entrar a asumir el 100% de las prestaciones que en su lugar hubiese reconocido el sistema pensional como tal. Esto es, ya sea unas licencias por incapacidad, por paternidad, por maternidad, una pensión por invalidez. De ahí la importancia de que se haga la respectiva afiliación, porque no solamente se está afiliando a ese trabajador en particular, Ignacio, también a su núcleo familiar como tal. Entonces, esa obligación se extiende mucho más allá. ¿Qué pasa cuando ese empleador de pronto pues no es diligente en hacer dicha afiliación de manera oportuna? Ya le corresponde a ese trabajador entrar a hacer inicialmente pues la respectiva denuncia, por decirlo así, ante la OGPP y algunas entidades que hacen esa regulación y vigilancia. Desafortunadamente, cuando estamos hablando del tema de trabajos informales, si la persona también le toca acudir al tema de la jurisdicción ordinaria laboral para obtener el pago retroactivo de esas afiliaciones al sistema, que básicamente operaría en el tema de salud y pensión, en el de riesgos laborales no. Por eso la importancia que inmediatamente se ingresó a laborar lo afilien, porque si sucede que la persona entra a laborar el día de hoy,
se deja la afiliación para dentro de 2 semanas y antes de esas 2 semanas el trabajador tiene un accidente laboral, Carmen, pero le a mí me tocas quedan directamente varias al dudas. empleador. Y, pues, realmente, si a uno no le pagan un mes, ahí mismo uno debería levantar la alerta. Pero Claro hay muchos que sí. se quedan como tranquilos. Pero es que ahí es diferente. 2, 3 meses. Ahí es diferente, Ignacio, ¿Por lo que qué? tú estás hablando, porque es muy diferente cuando ese empleador sí procede a hacer la afiliación de manera respectiva y sucede que después de un año llega un mes que no paga, 2 meses o hasta un año que deja sin pagar, pero la afiliación estaba activa, que es Sí, única y eso. permanente en el tiempo, que es muy diferente a ese empleador que nunca afilió. Cuando el empleador afilió, pagó, pero entra en mora, digamos que ahí el trabajador tiene la garantía. Ojo, es que es el fondo de pensiones, Pero a mi es la pregunta ahí, EPS. con respecto a la garantía, entonces Duber me contrató a mí, me empezó pagando muy bien todas mis Sus prestaciones y también la afiliación al sistema como tal. y esta es afiliación, dejó de pagarme por X o Entonces, Y motivo. ¿Y ahí- qué pasó? Entonces yo le hago el reclamo. Sí. Entonces, debe ser el responsable y me la debería pagar. No, es que Duber se quebró porque su empresa no le dio. ¿Qué pasa con ese trabajador en ese momento? Porque se le fue la platica, el único que debería responder, o existe algún fondo que le ayude a esas personas. Claro, porque es que inmediatamente se ingresa, inmediatamente el empleador incurre en es moroso en un mes. Se tiene la obligación por parte del fondo de pensiones de hacer los requerimientos, porque ellos por ley están autorizados para iniciar los cobros coactivos pertinentes con la correspondiente mora, con el fin que a futuro no vayan a perjudicar a ese afiliado o a ese trabajador en las prestaciones que va a reconocer el sistema. Entonces, si como tal el fondo de pensiones no acredita que fue diligente en las gestiones para obtener el cobro oportuno de esos aportes morosos, ahí le toca entrar a responder directamente al fondo de pensiones. No tiene con qué responder. Esa platica se perdió. Por eso, Esas si semanas no se se- pierden. no. No, le estoy poniendo el caso extremo. No, por eso, así pero extremo. tiene pero directamente primero el fondo tiene que acreditar, Ignacio, que sí inició las gestiones No, pertinentes. listo, las iniciaron, no le pudieron cobrar a Duber. Se me perdió esas semanas, se me perdió esa plata. ¿Qué Dentro pasa? del proceso liquidatorio hay una serie de deudas a cobrar, hay unos gravámenes que son de primera categoría, entre ellos el pago de la seguridad social de cada uno de los trabajadores. Eso es lo primero que se tiene que agotar antes de realizar cualquier otro pago, inclusive con los mismos enseres de la... No, el problema es que hay pero que yo estar insisto en mi atento. pregunta porque no me la ha contestado. No, pero es que ya, Nacho. No, es que eso es un anticipo, es decir, eso es un tema de garantías. ¿Cuál? Si usted Ante el se tema de la quebró, usted ya tiene que superintendencia estar pagando de eso por sociedades. adelantado. O sea, si usted es una empresa seria, No, yo no, sé no, que la no, quiera yo no le estoy prevenir. hablando de empresa seria. Le vuelvo y le digo, usted me tenía que pagar y no me pagó. Cuando le fue a Cuando cobrar es a un usted, tra- le hicieron todos, qué pena, estoy quebrado, no Cuando tengo es un trabajador de dónde. informal. Entonces usted me quedó Pero mire debiendo la a mí. diferencia, es que ella le está dando respuesta. Cuando es un trabajador informal, claro, lo que yo decía ahorita, si Oye, acuden bueno, ante la... Yo entiendo a Nacho. Pero sí, es un una empleador empresa que está informal en el constituida. sentido de que no tiene, digamos, así un establecimiento de comercio o una pero cuando sociedad. está la empresa Pero yo constituida, le que se insisto, quebró. Carmen, es una empresa seria, constituida, funcionaba muy Entra bien. afiliación. Dejaron de pagar esas afiliaciones 1, 2 Se entra al meses. proceso liquidatorio. liquidación, tiene No, que- por Se entra al eso, y lo proceso. van a liquidar y no hay un peso. El señor está quebrado. Mi pregunta es clara y puntual. ¿Perdí mi plata y perdí las semanas? ¿O Hasta eso se donde quedó se en una logre. cuenta por cobrar per se seculorum Sí. y yo no las pierdo? El fondo tiene esa obligación de entrar a hacerse parte de ese proceso concursal dentro de la Superintendencia de Sociedades, Ignacio, con el fin de entrar a decir, mira, yo tengo esta serie de afiliados por parte suya, esto es lo que me adeudan, ahí van graduando y liquidando los créditos y claro, se mira hasta dónde se alcanza a hacer ese pago efectivo. Listo. Y no le ¿Cuántas alcanzó para semanas? todos. ¿Qué pasó con el resto? ¿Perdieron el año? Si no se hicieron parte de ese proceso concursal, sí, desafortunadamente. Y si en ese proceso concursal el señor no tenía con qué pagar, ese empresario no tenía Por con eso, qué pero es que pagar. generalmente se coge como tal, como gravamen también el establecimiento de comercio como tal, los muebles que tenía ese establecimiento de comercio, por decir, los computadores, los escritorios y Vuelvo y demás. le digo, no tenía nada. O sea, no estaba había quebrado, tampoco nada, que- tenía una buena empresa No y había quebró de sede. todo. Sí, no es que ha sucedido. Y en este momento en los que ya tenemos usted muchos empresarios que en donde trabajan en coworking. ¿Sí o no? Sí. Que no tienen nada, Pero de ¿me pronto- entiende? Y tienen empleados, son muchos. Entonces vuelvo y por eso le tiro Por pero eso, se lo en tiro esos no desde el aspectos, señor. Se quebró desafortunadamente, sin un peso en el banco. En esos aspectos, desafortunadamente, las personas inclusive acuden a la jurisdicción ordinaria laboral, tienen una sentencia, pero muy bonita para enmarcar. Perdieron porque esa plata y perdieron esas semanas. Porque no hay a quien hacerle exigible Esa era la ese pregunta, cobro. si la pierden. ¿Sí me entienden? Sí, porque hay gente que cae en ese estado tan grande. ¿A dónde tengo que llamarla para solucionar ese Claro problema? que sí, estamos Dure, ubicados en coja la carrera cosa así de 49. la mesa de Cosmovisión. Número 5058, oficina 302 en la ciudad de Medellín.
La línea de WhatsApp es el 304-218-8191. Ahí se atienden las consultas de manera permanente. Recuerden que el horario es de 7 a 2 de la mañana, sin cita previa, no tiene ningún costo. Mañana nos vemos. Doctor, me gusta mucho verlo. Ay, se desmayó el hijo aquí de Carmen. Mañana nos vemos. Gracias.